Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a nuestro mensaje del día de hoy. Se llama ¿Cómo vencer a un gigante? Y quiero invitarlos a que tomen su Biblia y busquemos 1 Samuel 17. Yo sé que esta historia la conocen muy bien, pero va a hablar a sus vidas así como lo hizo en la mía. Amén. Y 1 Samuel 17 dice: David mata a Goliat. Vamos al 17:3. Dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahora vamos al 16. 17:16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: tomad ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llevadlo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los israelitas estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Ahora nos vamos a trasladar al 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió de las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Ahora nos vamos a trasladar al 17:31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él
un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Ahora nos vamos a trasladar al 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de la batalla contra el filisteo, y metió David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Cómo vencer a un gigante? Y vemos el ejemplo de David. ¿Cómo pudo la victoria de David sobre Goliat ser un ejemplo para nosotros? La voz del gigante retumbó en todo el valle. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo, fueron las palabras de Goliat. Por 40 días, cada mañana y cada tarde había estado Goliat saliendo de las filas y proclamando su desafío. No es extraño que el ejército y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. El gigante era de aproximadamente 290 centímetros de alto, casi el doble de altura que cualquier otra persona en el ejército filisteo. No hay duda que era un espectáculo aterrorizante y horrible el que estaban viviendo el pueblo de Israel. Ahora te pregunto, ¿te ves tú en esta situación? Quizá también tienes un gigante que te está desafiando. Puede ser el orgullo. Puede ser el desánimo. Puede ser la irritación. O puede ser también la envidia o el deseo. Estos pueden alzarse amenazantes y
parecer invencibles. Pero David nos mostró la forma correcta de reaccionar frente a un gigante. Su actitud cuando enfrentó a este enemigo fue: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No podíamos comprender cómo alguien podía creer que podía asumir esa pelea contra ese gran gigante. Pero recordemos que era un ejército dirigido por Dios. También podemos considerarnos a nosotros mismos como un soldado en los escuadrones de Dios viviente. Estos gigantes no tienen ningún derecho a tener poder sobre nosotros. David, muy decidido. David tenía fe en el Dios viviente de Israel, que podía y quería ayudar a todos los que luchaban en su nombre. La fe de David era tan fuerte que se ofreció voluntariamente para luchar contra el filisteo. ¿Qué era David? Era un joven pastor sin experiencia en la batalla. Y nos vamos por otro lado. ¿Cómo era Goliat? Goliat era un guerrero, curtido por la guerra desde su juventud. Pero esto no significó nada para David. No quiso escuchar las palabras de duda de aquellos que trataban de desviarlo. David dijo a Saúl: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Insistió: él también me librará de la mano de este filisteo. Dios es fuerte y todopoderoso. David simplemente creía en esto. El gigante formidable no era nada para él en comparación con lo que Dios era capaz de hacer. Y este poder y fuerza está completamente disponible para ti y para mí hoy. Cuando tu gigante te desafíe, cree en Dios, dirígete a Él, pide para que te dé fuerzas y Dios te dará todo lo que necesites. Todo lo que necesites para negarte al pecado, para vencer tus sentimientos y estar firme sin ceder. Cuando enfrentamos a estos enemigos o cuando somos tentados a la envidia, al desánimo, por ejemplo, entonces no estamos solos. Tenemos al Dios viviente de nuestro lado. Amén. Lucha en el nombre del Señor. La siguiente vez que Goliat emitió su desafío, David tomó su cayado en una mano y su honda en la otra, y con plena fe en Dios vivo fue al frente para enfrentar al filisteo. Cuando vio que David no era un soldado, sino un joven sin equipamiento para la guerra, ¿qué hizo Goliat? Lo maldijo por sus dioses, pero esto a David no lo intimidó. David le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La piedra que David tiró a Goliat lo hirió directamente en la frente. Quedó clavado en la frente. De inmediato cayó sobre su rostro en tierra.
El gran gigante que había aterrorizado por 40 días al ejército de Israel había muerto en las manos de un joven sin experiencia. Pero a causa de su fe en el poder de Dios, esta fe viva demostró sobre toda duda que había un Dios en Israel. Los gigantes de este tiempo, a través de frecuentes ataques contra estos gigantes en tu vida por medio de la fe y la perseverancia, también experimentarás que puedes mantenerte firme. No hay ninguna razón para sentirnos débiles o incapaces de resistir toda tentación, todo pecado. El Dios que aseguró la victoria de David es el mismo Dios que va a estar con nosotros. Dice su palabra que Él nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo hemos escrito ahí en Samuel 17. David salió tras su enemigo. David no se paralizó ni se preocupó en ningún momento. David sabía cuál sería el resultado. Cuando nosotros recibimos una fe viva, tenemos esa fe y creemos en el poder de Dios, que Dios es capaz de hacer en nuestras propias vidas. Cuando nosotros entendemos eso, entonces tenemos esa misma posibilidad que tuvo David. Recordemos que tenemos el mismo Dios y que nosotros también podemos ser un ejemplo vivo de lo que Él puede hacer en aquellos que confían en su poder. Démosle gracias a Dios que el poder que estuvo disponible en los días de David está presente de igual manera como lo estuvo cuando David necesitó pelear y enfrentarse contra Goliat. Ten fe, resiste, no nos dejemos llevar por los sentimientos. No tenemos que ceder a las tentaciones. Debemos de permanecer firmes y luchar como un soldado en el ejército de Dios. Y podemos considerar esa batalla ganada. Por fe podemos demostrar que todavía hay un Dios todopoderoso. Y en Filipenses nos manda a ponernos la armadura, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y el calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. David en ningún momento se vio atemorizado por ese gigante. Pero ¿saben por qué? Porque David conocía a Dios, conocía su poder, sabía que Dios era mucho más grande. ¿Y cómo podemos conocer nosotros a alguien? Nosotros vemos a una persona en la calle y no la conocemos. La podemos conocer acercándonos, hablando, conviviendo, relacionándonos. Pues eso quiere Dios con nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él, que le busquemos, que le querramos conocer, que conozcamos ese poder que David conoció, para que cuando venga ese gigante no estemos preocupados. David no era un hombre de pelea, un hombre de guerra. David era un pastor de ovejas, pero sabía que tenía un Dios grande y poderoso.
Ahora yo quiero compartirte unos versículos de la Biblia y los exhorto a que lean su Biblia para que podamos conocer a Dios, que oremos. Y Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y hay otro versículo que dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ese versículo lo encontramos en Deuteronomio 31:6. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Primera de Juan 2:14. Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Leamos nuestra Biblia, creamos en su palabra. Romanos 8:31 nos dice: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Que el Señor les bendiga.